Hoy tan contento de estar vuelto con ustedes. Quiero traer saludos primero de mis padres. Como ustedes saben, mi papá cumplió 90 años la semana pasada y tenemos la oportunidad de estar con ellos y un tiempo bueno. Y ellos querían mandar saludos a cada uno de ustedes. Ellos escuchan los cultos y son en un sentido parte de lo que estamos haciendo aquí y les encantan. Por los que no sepan, mi papá, los dos nacieron en Colombia y hablan español perfectamente. Ojalá ustedes pudieran conocerles porque hablan mucho mejor que yo. Siempre mis amigos en España siempre me dijeron, pero John, ¿qué te pasó? Tus padres hablan perfectamente y tú siempre estás con fallo, siempre con problema. Pero bueno, vamos a ver. Estamos hoy en Lucas capítulo 10. También la semana anterior, de la semana anterior, hace 2 semanas yo tenía la oportunidad de estar en Lima, Perú, y tenía la oportunidad de predicar en una iglesia enorme, de verdad. Y hice 4 cultos por la mañana. El primero fue a las 7 de la mañana. Yo no sé qué pasa con esa gente, pero nos dijeron, mira, vamos a recogerte a las 5:30. Y yo pensaba, pero eso es demasiado temprano, 5:30 van a recogernos. Pero sabía que la iglesia estaba un medio, 40 minutos, 50 minutos de nosotros. Y pensaba, bueno, nos vamos allí. Pero el primer culto a las 7 de la mañana, terminando a la 1:30. Entonces, un tiempo buenísimo en el Señor allí con esta iglesia tan cariñoso. Había allí 4 de sus pastores que son estudiantes míos en el seminario. Entonces, un tiempo bueno con ellos y un tiempo maravilloso en el Señor. Y mando saludos también de ellos. Están acabando una obra muy importante allí en Lima. Están mandando misioneros a todo el mundo también, porque es una iglesia de casi 2-3 mil personas. Y es bello de ver lo que el Señor está haciendo a través de ellos. Entonces, mandando saludos de allí y también de mis padres. Estamos en Lucas capítulo 10 esta mañana y estamos viendo esta escritura tan bonita. Vamos a empezar con versículo 25, capítulo 10. Vamos a ponernos de pie otra vez más. Y vamos a leer solamente hasta el versículo 29 en este momento. Pero dice las escrituras, empezando con versículo 25, los que pueden levantar, los que no quieren, no, se pueden sentarse. Pero cierto intérprete de la ley, fue como un abogado, un hombre que tenía que mirar las escrituras, el Pentateuch y todo lo que estaba en el Antiguo Testamento y dar interpretación. Bueno, él viene, se levantó y para poner a prueba a Jesús, dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta escritura hoy. Y pedimos, Señor, aunque no lo merezco, Señor, tu ayuda. Tu ayuda en predicar y ser fiel a la palabra. Señor, pedimos que tu Espíritu cae sobre nosotros para que entendamos. Para que el Señor nos cambie. Para que veamos el mundo con lo que tenías tanta compasión, tanto amor que Jesús vino a vivir, enseñar y morir, resucitar y darnos vida eterna. Señor, guíanos en esta mañana. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Se pueden sentarse. Ahora,
Vemos esta historia, es una historia muy conocida para cada uno de nosotros y en realidad en todo el mundo. Es una historia muy importante cuando empieza a hablar de quién es mi vecino, ¿verdad? Pero el principio tenemos que empezar como lo que está pasando aquí, el contexto es muy importante. Tenemos un intérprete de la ley, se acerca a Jesús para ponerlo a la prueba. Dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, eso es muy interesante lo que está pasando aquí, porque tenemos un intérprete de la ley. Su responsabilidad fue de tomar las leyes que estaban escritas dentro de las escrituras y dar interpretación. Pero mayormente lo que intentaron hacer es ver la ley y ver hasta qué punto podrían hacer las cosas sin pecar. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces había línea, este es pecado, vamos a ver, interpretar hasta qué punto podemos llegar sin pecar, ¿me entiendes? ¿No? A veces nosotros hacemos lo mismo. Sabemos que no deberíamos hacer algo, entonces no vamos a hacer lo que es el pecado, pero vamos a acercarnos al punto donde no caigo, donde no caímos en el pecado. Y ese fue su trabajo. Entonces es lo que está haciendo aquí con Jesús. Y Jesús está respondiendo, dirigiendo nuevamente a la ley. Y dice, bueno, ¿qué dice la ley? Y él responde correctamente. Dice, amar a Dios completamente, con todo lo que eres, ¿no? Porque dice de 4 cosas. Voy a amar al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu, con toda mi fuerza, con todo lo que soy, con toda mi mente. Yo voy a amar a Dios y después voy a amar a mi vecino a lo mismo. Esa pregunta que Jesús está haciendo revela un problema muy profundo dentro de las vidas de ellos y nosotros. Él no está preguntando cómo amar mejor, está preguntando que tampoco puede amar y aún así considerarse justo delante de Dios. ¿Me entiende? Él no quiere saber la profundidad de amor, él solamente quiere saber, bueno, hasta qué punto estoy bien en mi amor para el Señor. A veces el problema que tenemos y el primer punto que quiero hacer aquí en esta escritura es que la religión sin compasión pierde el corazón de Dios. Voy a repetirlo. La religión sin compasión pierde el corazón de Dios. Mirad versículos 30 al 32. Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto, casi muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, le vio, pasó por el otro lado del camino. Jesús está presentando aquí 2 hombres religiosos, un sacerdote, un levita. Ambos ven al hombre herido y ambos pasan a lo largo por el otro lado. Eso es impactante porque las personas que deberían haber ayudado a esa persona que había sido robado, dejado por muerto, deberían haber sido estos hombres que parecían que conocieran al Señor mejor que todos, ¿no? Que amaban a Dios con todo su corazón y entonces amaran a sus vecinos. Ahora, el texto nunca nos dice la razón por lo que pasaron por el otro lado, pero podemos imaginar. Dicen las escrituras que el hombre estaba bajando de Jerusalén, que significa que estaba saliendo de Jerusalén. Jerusalén está a lo más alto, entonces está bajando. Siempre cuando están saliendo, bajan de Jerusalén. Cuando van a Jerusalén, suben a Jerusalén. La idea aquí que vemos es que ellos, lo más probable es que están subiendo a Jerusalén. Y quizás ellos tenían temor, ¿no? de la impureza ceremonial. Por ejemplo, aquí en Números, capítulo 19, versículos 11 al 13,
nos enseña que según la ley mosaica, tocar un cadáver hacía uno ceremonialmente impura y una persona durante unos 7 días. Entonces, y aquel se purificará a sí mismo y se inmundicía con el agua el 3er día y el 7º día, y entonces quedará limpio. Entonces lo que está diciéndonos es que para ellos que están subiendo a Jerusalén, quizás estaban pensando, bueno, si tocamos el cuerpo, que este está casi muerto y probablemente va a morir, entonces nosotros vamos a quedarnos impuro, ¿no? Y no podemos hacer lo que es nuestra obra, no podemos hacer lo que es nuestro trabajo. Y entonces en lugar de tocarlo, vamos a pasar por el otro lado y dejar el cuerpo que está allí. Ahora, para nosotros eso parece como una locura, pero quizás la lógica puede haber sido que si lo toco, está muerto, quedaré impuro, mis responsabilidades religiosas serán interrumpidas y no puedo arriesgarme a contaminarme, porque entonces ellos no podrían hacer su trabajo como hombres religiosos. Ahora, ¿me entienden, no? Entonces estaban dejando que la ley interprete cómo ellos tenían que actuar. Y en un sentido, ¿no? Podríamos decir, bueno, eso tiene sentido, ¿no? Porque si es un sacerdote, un levítico, entonces ellos tienen responsabilidades y tienen que hacer sus responsabilidades. Y si no están allí para hacer las cosas que deberían hacer, entonces ¿qué va a hacer lo demás? Entonces por su mente están buscando una manera de evitar lo que es el problema. Ahora, yo creo que a veces lo vemos esta historia y pensamos, los levitas y los sacerdotes son mala gente. Pero me pregunto cuántas veces lo hacemos nosotros. Buscamos una razón por no hacer lo que es lo bueno para hacer lo que queremos hacer. Buscamos una razón, ¿no? Y podemos hasta hacerlo espiritual, ¿no? Bueno, yo tengo que hacer eso, entonces... Bueno, yo voy a leer mi Biblia y voy a orar, pero no voy a ayudar a mi esposa en la cocina. ¿No? Ella necesita ayuda, tiene los niños alrededor, tiene mucho trabajo, pero no va a ayudarla porque yo necesito estar en la palabra. Bueno, es importante estar en la palabra, pero también es importante ayudar a la esposa, ¿me entiende, no? Que a veces podemos poner cosas... Quizás que decimos, bueno, eso es muy espiritual, en lugar de servir y hacer lo que necesitamos hacer, ¿me entienden, no? Vamos a tener otra historia después en capítulo 10 que va a aclarar eso aún más, que el pastor va a predicar la semana que viene con María y Marta, pero a veces buscamos razones, y no es lo que está diciendo ahí de la historia de Marta y María. Pero buscamos razones por no hacer lo que es bueno, y eso es lo que estaban haciendo ellos. Pero Dios nos ha dicho en Oseas 6:6 que Dios quiere misericordia. Dice, porque misericordia quiero, no sacrificio. Entonces me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Entonces está diciendo, mira, lo que satisface al Señor es la lealtad, es la obediencia, es conocerle, es estar con Él y conocerle, la misericordia. El peligro muchas veces es que tomamos la religión externa para hacer excusa por no amar a los que están alrededor de nosotros. Entonces ellos estaban diciendo, bueno, tengo que pensar en la limpieza ceremonial, quizás estaban preocupados por la seguridad personal, la incomodidad, la presión del tiempo, pero su religión, lo que estaba pasando es su religión se había separado de la misericordia. Jesús reprendía constantemente este tipo de espiritualidad vacía. En Mateo 23:23, Jesús dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad.
Jesús está hablando muy claro a los religiosos, los líderes religiosos, diciendo, mira, lo que yo quiero, no, me da igual la ofrenda, lo que me importa es la misericordia. Me importa lo que está en el corazón. Porque como dice los salmos, el Señor es el dueño de todo, ¿no? Y Él quiere el corazón. El Señor no está preocupado ni animado ni impresionado por las obras que hacemos nosotros. Lo que impresiona al Señor es el corazón. Y cómo va el corazón y lo que está en el corazón. Y nos enseña que la compasión no es opcional. El hombre herido no era simplemente una interrupción, era una oportunidad para mostrar el corazón de Dios. Mira, con demasiada frecuencia, los creyentes pueden convertirse en expertos en doctrina mientras permanecen ajenos de la misericordia o lejos de la misericordia. ¿Me entiendes? Voy a repetirlo. Con demasiada frecuencia, los creyentes pueden convertirse en expertos de doctrina mientras permanecemos lejos de la misericordia. Dios quiere que conocemos, Dios quiere que tenemos cerebro, ¿no? Que conocemos las cosas, pero lo más importante es lo que está en el corazón. Lo que el Señor está haciendo dentro de nosotros. El sacerdote y el levita vieron un problema, pero el samaritano, él vio una persona. La madurez cristiana no se mide solamente en el conocimiento bíblico, se mide por un amor semejante al de Cristo. Ahora, otra vez, quiero enfatizar que no es malo de saber, de conocer, de saber cosas. Es bueno. Yo soy un estudiante, ¿no? Yo tengo mi doctorado, yo he estudiado muchos años. Pero al Señor, al final, cuando yo entro en el cielo, Él no va a decir, mira, dime de tus títulos. El Señor no va a decir eso. El Señor no va a preocuparse con mis títulos. Lo que va a preocuparse el Señor es mi corazón. El Señor va a preocuparme de mi corazón. ¿Qué está en mi corazón? Primero de Juan 3:18 dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A veces amamos palabra, lengua, pero no amamos en verdad. El Señor quiere que nuestras vidas demuestren el amor de Cristo. La segunda cosa que quiero que veamos aquí en esta escritura es el amor del Evangelio cruza toda barrera. El amor del Evangelio cruza toda barrera. Mirad versículos 33 al 35. Por cierto, samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba. Y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propio caballo, lo llevó a una mesón y lo cuidó. El día siguiente, sacando 2 denarios, que es más o menos el dinero de un día de trabajo. Entonces bastante dinero está sacando, ¿no? Sacó 2 denarios y se los dio a un mesonero y dijo, cuídale y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. Ahora Jesús introduce el héroe de la historia y eso tenía que haber quedado a la gente atónito porque dice el samaritano, pero un cierto samaritano ahí en versículo 33. Esa declaración habría sorprendido mucho a la audiencia, a la gente que están escuchando allí, porque los judíos y los samaritanos no cayeron bien y despreciaban mutuamente. No es que solamente los hebreos menos despreciaran a los samaritanos, pero los samaritanos también menospreciaron a los judíos. Entonces había una lucha en sus vidas. La razón es porque, si acuerda, por un momento vamos a regresar, tiempo de Salomón. Cuando Salomón murió, entonces el reino se dividió en 2, el norte
y el sur. El norte empezaron a hacer mucho pecado, vivir como no deberían haber vivido, hacer las cosas que no tenían que hacer, había formado cosas dentro de sus religiones que no estaban bien, según Primero de Reyes capítulo 12. Y en el año más o menos 722 antes de Cristo entró la gente de Asiria. Y entonces cuando ellos conquistaron en ese momento solamente lo que era el norte, ellos trajeron muchos de los hebreos afuera y entraron muchos gentiles dentro del país, ¿no? Dentro del norte. Y ellos mezclaron con los judíos. Esa es la razón por lo que se llaman mestizos, los samaritanos. Porque ellos fueron un parte gentile y otra parte hebreo. No, recuerda que según la ley ellos no deberían haber casado con un gentile, pero se casaron con ellos. Cuando se casaron con ellos, entonces también se cambiaron las cosas de religión. Los judíos del sur adoraban al Señor en Jerusalén, pero los samaritanos empezaron a adorar al Señor en el monte de Gerizim, incluyendo construyeron allí un templo donde ellos podrían adorar, porque no fueron permitidos dentro del templo, ¿no? Entonces hicieron su propio espacio. Pero en el año 128, los del sur, los judíos, habían ido y habían destruido su templo, ¿no? Entonces esa es la lucha, ¿no? Están uno contra el otro y no se caen bien, nadie se cae bien. Los samaritanos con los hebreos con los samaritanos no cayeron bien, siempre había lucha entre ellos, siempre había peleo entre ellos. Entonces, dentro de esta hostilidad que fue tan profundo que ellos, los judíos, consideraban los samaritanos ceremonialmente impuros, no podrían entrar en el templo, no podrían adorar. Sin embargo, el samaritano, y eso es muy interesante en la historia, es el samaritano que va a ayudar al hebreo. Podría haberlo hecho lo contrario. Jesús podría haber contado la historia que un samaritano fue robado, dejado por muerto. Y un hebreo se fue a ayudar al samaritano. Entonces los hebreos dijeron, bueno, sí, es como es, ¿no? Pero Jesús está diciendo lo contrario. No, mira, es un hebreo. Los hebreos no quieren ayudar al hebreo, pero el samaritano, él viene y él va a ayudar a él que necesita ayuda. Entonces, Lucas dice en versículo 33, pero este cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Esta frase es muy importante, tuvo compasión. En las Escrituras la compasión es más que una lástima. Es un profundo movimiento del corazón que conduce uno a acción. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 6, cuando Jesús está viendo a las multitudes, Él tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos porque estaban angustiadas y habitadas como ovejas que no tenían o no tienen pastor, ¿no? Esta compasión que Jesús tenía es la compasión que está utilizando aquí en capítulo 10. Este versículo de 36, Mateo 9, 36, nos acuerda y nos ayuda a entender con la frase angustiadas y habitadas, cuando está describiendo a las personas que tenían mucha necesidad espiritualmente, estaban cargados, vulnerables, mal guiadas. Y la imagen de una oveja que no tiene pastor, eso proviene del Antiguo Testamento, y una oveja que no tiene pastor está muerto. Porque todo lo demás va a matarlo, porque son buenos para comer. Y tienen un problema gordo si no tienen un pastor. Y van a morir. Y Jesús viéndolo dice que Él tenía compasión. Esta compasión va a causar acción. En versículos 37 al 38 de Mateo capítulo 9, dice, entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha. Es decir, que hay muchas ovejas que están allí sin pastor, pero los obreros pocos. Por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe
obreros a su cosecha. Va a causar una acción. Crea una fuerte conexión entre la compasión, entre lo que es el pastoreo, misiones, el ministerio de evangelismo. La compasión de Jesús se movió a actuar, y en este caso, en nuestra historia, lo mismo. Dice que el samaritano se acercó al pobre, ¿no? Que está a punto de morir. Él vendó sus heridas. Él derramó su buen aceite y su buen vino encima de las heridas que el hombre tenía. Él se lo puso sobre su caballo, su burro, lo que sea. Y lo llevó a un mesón, pagó por su cuidado y prometió regresar y pagar lo demás de lo que hacía falta. Este amor, yo creo que vean que este amor fue costoso. El hombre tenía cosas de hacer. Dice que estaba de viaje, tenía que ir a un sitio a otro sitio, pero paró para hacer lo que hacía falta. Fue incómodo. Él no quería hacer eso aquel día. Eso no fue dentro de su plan de ayudar a un hebreo, ¿no? Que estaba bien bateado ahí en el suelo. Fue algo incómodo, sacrificial. Él está gastando su propio dinero para ayudar a ese hombre. Es algo muy personal porque ese hombre, él sabiendo que ese hombre no iba a ayudarle a él, ¿no? Porque había esa lucha entre ellos, ¿no? Pero él reconoció que tenía que hacer algo para ayudar. Mira, el amor bíblico no es algo teórico. Se mueve hacia el dolor. Debemos ver el mundo como el Señor ve el mundo. Y eso debe hacernos actuar. Eso debe hacer algo dentro de nosotros. Que vemos las necesidades que el mundo tiene. Porque de verdad son ovejas sin pastor. Efesios capítulo 2 dice que están muertos en sus delitos y sus pecados. Que no hay esperanza que pueden tener sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa que quiero que veamos aquí es que Jesús rompe las categorías humanas. El intérprete de la ley quería categorías que cualifica como mi prójimo, quién merece mi amor, dónde están los límites, es lo que estaba buscando él. Y Jesús está destruyendo esas categorías y está diciendo que el reino de Dios no está limitado por la etnicidad, no está limitado por la política, no está limitada por la nacionalidad, no está limitado por la clase social, no está limitado por las preferencias sociales o las preferencias personales que nosotros quizás tenemos. El samaritano amó a alguien que probablemente lo habría despreciado en circunstancias normales. Eso refleja el mismo Evangelio en Romanos 5:8. Dice las Escrituras que, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Miren lo que dice. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otra parte de Romanos 5 va a decir, aunque siendo enemigos, pecadores, enemigos, Cristo murió por nosotros. Es increíble cuando lo pensamos y entendemos lo que hizo el Señor. Tim Keller observó una vez que la misericordia hacia el necesitado no es, bueno, voy a intentarlo otra vez. Que la misericordia hacia el necesitado no es opcional para el creyente. Ayudar a los que tienen necesidad no es opcional, porque la gracia recibida produce gracia extendida. La gracia recibida, lo que hemos recibido de gracia, debe producir gracia extendida. El corazón transformado por Jesús no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de las personas. La cuarta cosa que quiero que veamos aquí es Jesús nos llama a convertirnos en prójimos. Jesús cambia por completo la pregunta del intérprete de la ley. Mirad versículos 36 al 37. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores?
El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. El hombre preguntando quién es mi prójimo, Jesús está haciendo una buena contestación. Ese se cambia todo. El asunto no es identificar quién merece amor. El asunto es si nosotros mismos nos estamos convirtiendo en personas amorosas. El cristianismo es más que evitar el pecado. La vida cristiana no consiste solamente en evitar el mal, consiste en reflejar activamente el carácter de Dios. Me explico, a veces pensamos que nuestro trabajo como cristianos es evitar el pecado. Yo voy a evitar el pecado, entonces soy como el intérprete de la ley. Yo hago mis líneas, ¿no? Hasta dónde puedo ir, hasta qué puedo decir, lo que sea, ¿no? Hago mis límites, estoy evitando el pecado, pero el Señor está diciendo que lo que es mejor es reflejar activamente el carácter de Dios. Si estoy intentando a reflejar Cristo en mi vida, no tengo que preocuparme por las líneas porque no son parte de mi vida. Yo estoy demasiado preocupado con vivir por Cristo y hacer las cosas que Él quiere y amar como Él amó y ver la belleza del Señor nuestro. Entonces Jesús en Lucas 10:37 dice al hombre: vaya y haga usted lo mismo. Haz lo mismo, sea como yo quiero. Este es un llamado a ser una misericordia activa. Ahora, y quiero que veamos aquí en esta escritura que también entenderlo bien, ¿no? Cristo es el samaritano verdadero y mayor. En realidad, cuando lo vemos esta escritura, vemos algunas cosas, pero algo importante. Y yo creo que debemos ver es que quizás nosotros somos el hombre que lo han robado, le han dejado por muerto. Cristo, espiritualmente hablando, nosotros somos el hombre herido. El pecado nos deja indefensos, quebrantados e incapaces de salvarnos. El hombre no podría salvarse, él necesitaba ayuda. A veces pensamos, bueno, la religión puede salvarme, pero no es así. La religión no puede salvarnos. La religión nos pasa de lo largo. El esfuerzo humano no puede rescatarnos. Pero Jesús vino hacia nosotros. Él es el samaritano de la historia. Él entró en nuestro quebrantamiento. Él vende nuestras heridas, pagó el precio de nuestra salvación en la cruz. Isaías 53, versículo 5, dice: por Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, eso es fuerte, para que nosotros tengamos paz con el Señor. El castigo cayó sobre Él. ¿Qué fue el castigo? El castigo fue la ira de Dios puesto encima de Él. ¿Recuerdan en la cruz cuando Jesús está muriendo? Entiendo casi todas las palabras, sino por unos. Cuando grita: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Eso es muy difícil de entender. Pero en ese momento todo el pecado ha caído encima de Dios, Cristo, Jesús. Toda la ira de Dios está encima de Él. Entonces hay una rotura espiritual allí que casi no puedo entender. Solamente sé que está allí. Porque Él pagó el castigo, pagó mi castigo. Y por sus heridas hemos sido sanados. No por mis heridas,
no por tus heridas, por sus heridas. Él sufriendo, recibiendo el buen castigo que yo debería haber tenido, que yo merecía. Él lo tomó encima para que yo pueda tener paz con Dios. El intérprete de la ley quería limitar el amor. Jesús lo expandió. El sacerdote levita tenía una religión sin compasión. El samaritano demostró una misericordia que reflejaba el corazón de Dios. Y Jesús llama a sus seguidores a hacer lo mismo. La pregunta no es ¿quién es mi prójimo? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿me estoy convirtiendo en un prójimo para quienes están en necesidad? ¿Estoy convirtiéndome yo en el prójimo que los que tienen necesidad necesitan? La cruz nos recuerda que Jesús recorrió la mayor distancia para rescatarnos. Ahora su pueblo es llamado a cruzar calles, barreras, divisiones, incomodidades, para amar a los demás en el nombre de Jesús. En Lucas 10:37, Jesús dijo, vaya y haga usted lo mismo. Vamos a orar. Señor, venimos ante de ti reconociendo que de verdad somos el pobre que está ahí en la calle destruido. Pero tú has venido para darnos vida, para cuidarnos y amarnos, cambiar nuestras vidas. Y ahora, Señor, lo que queremos hacer es amarte con todos nuestros corazones, con todas nuestras almas, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros cuerpos, Señor, con todo lo que somos. Queremos amarte porque ya has hecho la obra que necesitamos para tener esta paz contigo y amarte bien. Cuando te amamos así, Señor, queremos amar al prójimo. Queremos ver sus necesidades, no solamente físicas, pero espirituales también, Señor. Vivimos en un mundo que está perdida, que necesita un Salvador. Oh, Señor, toque nuestros corazones. Ayúdanos a acordarnos que las personas te necesitan. Guíanos, Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén.